¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde a la quinta sesión del taller virtual electrocardiograma para novatos, en donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se determina el eje? ¿Cómo se determina la hipertrofia? ¿Y cuáles son las anormalidades del electrocardiograma asociadas a infarto? Comencemos. Anteriormente revisamos cómo valorar la frecuencia cardíaca y el ritmo. En el presente video veremos el eje, hipertrofia e infarto. Comencemos con el eje. El eje, también llamado eje eléctrico, se refiere a la dirección de la despolarización al pasar esta por el corazón. Si sumamos todos los vectores, es decir, la dirección del estímulo, estos que se generan por la distribución del potencial de acción y la contracción de las paredes ventriculares, podemos observar el QRS promedio. Ahora bien, ¿por qué en condiciones normales el eje está desviado a la izquierda? Bueno, es dado que el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho, y por lo tanto los vectores son mayores en el ventrículo izquierdo, de tal manera que nuestro vector promedio QRS se dirige hacia abajo a la izquierda, entre 30 grados y 60 grados positivos. De tal manera que el eje del corazón es simplemente el vector QRS promedio, y este normalmente apunta en la porción inferior izquierda, es decir, de 0 grados a más 90 grados. Entonces, entre más gruesa sea la pared ventricular, mayor será el vector. Por lo tanto, si hay hipertrofia ventricular izquierda, el eje estará desviado hacia la izquierda, es decir, el eje apunta hacia el lado hipertrofiado. Ya que explicamos las generalidades del eje eléctrico, procedamos a responder. ¿Cómo se valora? Recordemos el sistema exaxial. ¿Qué derivación del plano frontal registra al corazón de derecha a izquierda? La respuesta es de 1, en donde recordemos que el brazo derecho es el electrodo negativo y el brazo izquierdo el positivo. Entonces, para verificar primero hacia qué lado está el eje, es decir, izquierda o derecha, debemos de verificar si el complejo QRS está positivo en D1. Esto significaría que se encuentra en el lado izquierdo. ¿Y cómo puedo saber si está en la parte de arriba o de abajo del hemisferio izquierdo? Bueno, pues, ¿cuál de las derivaciones frontales registra el corazón de arriba abajo? La respuesta es ABF. De tal manera que si el complejo QRS está positivo en ABF, significa que el eje eléctrico del corazón está hacia abajo. De tal manera que si el complejo QRS es positivo en D1 y ABF, el corazón se encuentra en la porción inferior del hemisferio izquierdo, es decir, el eje eléctrico está normal. Analicemos la presente figura. De tal manera que si el complejo QRS está negativo en ambos, el corazón está desviado a la derecha superior. Si está negativo en D1 pero positivo en ABF, entonces está desviado a la derecha inferior. Por otra parte, si está positivo en D1 pero negativo en ABF, tiene desviación a la izquierda. Y bien, si tiene ambos positivos, como bien mencionábamos, el eje se encuentra hacia la izquierda inferior, es decir, normal. De manera adicional, para localizar el eje eléctrico con mayor exactitud en grados en el plano frontal, note la derivación de la extremidad en la cual el QRS es más isoeléctrico. Veamos, de tal manera que si es más isoeléctrico en ABF es 0, en derivación 3 es 30 grados positivos, en ABL es 60 y si es en D1, 90 grados positivo. Bien, apliquemos lo que hemos mencionado en el siguiente ejemplo. Primero observemos cómo se encuentra el complejo QRS en D1 y en ABF. De tal manera confirmamos que no hay desviación. Ahora pues, de manera específica busquemos en ABF, D3, ABL y D1 cuál tiene el complejo QRS más isoeléctrico. ABF no, D2 tampoco, ABL se ve isoeléctrico y D1 no tanto. Por lo tanto, el más isoeléctrico es ABL, es decir, el eje se encuentra a 60 grados positivo, es decir, está normal. Es importante mencionar que adicional a valorar la desviación del eje, también es posible valorar rotación. Esto se hace mediante el plano horizontal y es observando el complejo QRS isoeléctrico, el cual normalmente es isoeléctrico en B3 y B4. Si este es más isoeléctrico en B5 y B6, la rotación es hacia la izquierda. Si es más isoeléctrico en B1 y B2, la rotación es hacia la derecha. Veamos el siguiente ejemplo.
¿En cuál de las derivaciones precordiales el complejo QRS se encuentra más isoeléctrico? La respuesta es en B3. Por lo tanto, no hay rotación. Muy bien. Ahora continuemos con hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia en el corazón, hacemos referencia al incremento de la masa muscular, de tal manera que podemos tener hipertrofia auricular y o hipertrofia ventricular. Veamos primero cómo identificar la hipertrofia auricular. Como habíamos mencionado en sesiones previas, la onda P se forma por la suma de la despolarización de ambas aurículas. Como la aurícula derecha se despolariza primero, la primera mitad de la onda P corresponde a la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Ahora bien, ¿cuál de todos los electrodos de las derivaciones precordiales se encuentra más cerca de las aurículas? La respuesta es B1. Por tal motivo, para valorar hipertrofia auricular, nos basaremos en la derivación B1. ¿Y cómo podemos detectar la hipertrofia? Bueno, en estas situaciones la onda P es usualmente difásica, es decir, tanto positiva como negativa. ¿Y cómo podemos saber cuál de las aurículas es la causante? Bueno, si el componente inicial de una onda P difásica en B1 es más grande, entonces es hipertrofia auricular derecha. Aparte de lo anterior, es importante mencionar que si la altura de la onda P en cualquiera de las derivaciones excede de 2.5 milímetros, es decir, 2 cuadritos y medio hacia arriba, necesitamos sospechar de hipertrofia auricular derecha, independientemente de que esté difásica o no. Y bien, si en la onda P difásica en B1 la porción terminal es más grande, entonces es hipertrofia auricular izquierda. Por otra parte, en la hipertrofia auricular izquierda, podemos encontrar la onda P en forma de M minúscula por los cambios en la duración del tiempo de despolarización, tal cual como lo observamos en el presente ejemplo. Procedamos con la hipertrofia ventricular. ¿Cómo puedo identificar la hipertrofia ventricular derecha? Primero que nada, recordemos que la onda R en B1 es usualmente muy corta. Esto es porque B1 es positiva y su dirección predomina hacia las aurículas, por lo que al conducir el impulso del haz de His, la carga se aleja del electrodo B1. Por tal motivo, la onda R suele ser corta. Ahora pues, en la hipertrofia ventricular derecha hay una gran onda R. ¿Por qué? Bueno, pues en la hipertrofia ventricular derecha, al tener más masa el ventrículo derecho, hace que el vector se aleje menos de B1. Por lo tanto, no solo hay un incremento de la onda R en B1, también hay desviación del eje hacia el lado derecho por la misma explicación. ¿Cómo podemos confirmar la hipertrofia ventricular derecha? El índice de Cabrera es una de las maneras con la que podemos confirmarlo. Este índice se calcula dividiendo la altura de la onda R entre la altura de la onda R más la onda S. Ahora bien, si lo aplicamos al presente ejemplo, en donde la onda R es igual a 12 y la onda S es igual a 4, el resultado es 0.75 milímetros. De esta manera se determina la hipertrofia ventricular derecha. Ahora bien, procedamos a responder cómo puedo identificar la hipertrofia ventricular izquierda. Para valorar la hipertrofia ventricular izquierda, utilizaremos la derivación precordial B5, en donde buscaremos ondas R muy altas. Esta misma despolarización excesiva se aleja del electrodo B1, produciendo una onda S profunda en la derivación B1, es decir, en el lado contrario de la hipertrofia. ¿Cómo confirmar la hipertrofia ventricular izquierda? Mediante la regla de los 35 milímetros, mejor conocido como índice de Sokolov, la cual consiste en que si la suma de las profundidades de la onda S en B1 más la altura de la onda R en B5 es mayor a 35, es decir, más de 35 cuadritos, indica que hay hipertrofia ventricular izquierda. En el presente ejemplo, la onda S en B1 mide 28 y la onda R en B5 mide 25, dando un total de 53 milímetros. Sin duda alguna, es hipertrofia ventricular izquierda. Continuemos con el último subtema del presente taller virtual, es decir, infarto. El infarto es el resultado de la oclusión completa de una arteria coronaria. El área de infarto se vuelve necrótica, es decir, muerta, y por lo tanto no se puede despolarizar o contraer.
Los términos infarto agudo al miocardio, oclusión coronaria y ataque cardíaco se refieren al mismo problema serio. Sin embargo, con fines académicos, me gustaría dejar en claro que la diferencia entre isquemia e infarto es que la isquemia es la disminución de flujo de sangre como consecuencia de una obstrucción, la cual puede ser reversible. En virtud de lo anterior, la isquemia, la lesión y la necrosis miocárdica son los distintos grados de daño que sufre el miocardio ante un desbalance entre el oxígeno aportado por las arterias coronarias y el consumo del músculo cardíaco. En términos generales, se define como isquemia a la reducción del aporte de oxígeno al miocardio menor de 20 minutos. El daño es reversible. En el electrocardiograma se muestra principalmente como alteraciones de la onda T. El subendocardio es la región más sensible a la isquemia, por lo que es la primera en sufrir el déficit de oxígeno. El retraso en la repolarización al inicio de la isquemia en el subendocardio provoca ondas T picudas, más altas de lo normal, acompañadas de un aumento del intervalo QT corregido. Esta imagen de ondas T picuda es la que se observa al inicio de un infarto agudo con elevación del segmento ST. La isquemia subepicárdica, la cual es conocida en la práctica como isquemia transmural, provoca un retraso en la repolarización de todo el miocardio de la región afectada, generando en el electrocardiograma una onda T aplanada o negativa. Si la falta de flujo sanguíneo persiste, podremos observar datos de lesión. La lesión es originada por la persistencia en el tiempo del déficit de oxígeno, esta mayor de 20 minutos. El daño es aún reversible en gran parte. La principal alteración en el electrocardiograma son los cambios del segmento ST. La lesión subendocárdica suele estar provocada por una oclusión parcial de una arteria coronaria, generando un grado mayor de lesión en el subendocardio, más sensible a la isquemia que en el subepicardio. Esto provoca en el electrocardiograma una imagen del descenso del segmento ST, es decir, lo que conocemos como isquemia sin elevación del segmento ST o infarto sin elevación del segmento ST. En caso de oclusión total de una arteria coronaria, se produce una lesión transmural, clásicamente llamada subepicárdica, provocando que todo el miocardio de la zona esté afectado. En estos casos se observa la imagen de lesión transmural, una elevación del segmento ST en las derivaciones cercanas a las regiones afectadas, es decir, el famoso signo de casco de bombero. El famoso infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y si la oclusión persiste, tendremos datos de necrosis. La necrosis es originada por la persistencia durante más de 2 horas del déficit de oxígeno. Es irreversible y se caracteriza en el electrocardiograma por la aparición de ondas Q patológicas. ¿Cómo son las ondas Q patológicas? Bueno, cumpliendo cualquiera de los dos siguientes criterios. El primero dice que la onda Q debe ser mayor de 1 milímetro, es decir, 0.04 segundos, haciendo referencia al ancho. El segundo dice que la onda Q debe ser 1/3 de la altura del QRS, tal cual como en el presente ejemplo. Ahora bien, ya que hemos identificado los signos de daño al miocardio, es importante valorar qué arteria o qué arterias son las afectadas. Para lo anterior recordemos las coronarias, es decir, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que se divide en circunfleja y descendente anterior. Ahora bien, ¿qué derivación corresponde a qué coronaria? Una manera fácil de aprenderlo es siempre imaginándonos el electrocardiograma impreso en una hoja tamaño carta. Todo electrocardiograma impreso en dicho tamaño se encuentra estandarizado para imprimirse tal cual como en la presente imagen. Como podrán observar, primero se presentan las derivaciones bipolares, después las aumentadas y finalmente las precordiales. Ahora bien, las caras que podemos valorar mediante el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones son la cara septal, anterior, inferior, lateral alta y lateral baja del ventrículo izquierdo. ¿Quién valora la cara inferior? Si recordamos el sistema hexaxial, veremos que le corresponde a D2, D3 y ABF. Ahora bien, fíjense en dónde están posicionados en el electrocardiograma impreso. En la parte de abajo de la derecha anatómica, formando una L. Ahora bien, la cara anteroseptal se encuentra en las derivaciones precordiales de en medio de la impresión, es decir, B1 a B4. La cara lateral baja le corresponde a B5 y B6, y lateral alta a D1 y ABL, señaladas de esta manera.
De tal manera que la arteria coronaria derecha le corresponde a D2, D3 y ABF, la arteria descendente anterior izquierda a B1, B2, B3 y B4, y la circunfleja izquierda a D1, ABL, B5 y B6. De tal manera que concluyamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué signo observas? ¿Qué arteria y qué cara es la afectada? Se trata de una lesión subepicárdica anteroseptal, conocida como infarto agudo anteroseptal con elevación del segmento ST. La arteria afectada es la descendente anterior izquierda. Perfecto. Hemos concluido el contenido teórico del taller virtual de electrocardiograma para novatos. Recuerda las reglas de oro y mantener la calma. En el próximo video responderemos ejercicios en donde se pondrá a práctica todo lo aprendido en el presente taller. Muy bien, es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.